capítulo 10, versos 46 al 52. Hoy hemos celebrado la Cena del Señor, instituida por el Señor como ordenanza. Nosotros entendemos que la palabra de Dios nos autoriza a llamarle ordenanza, no sacramento. Otro día le hablo la razón. Es la ordenanza que el Señor instruyó que nosotros celebráramos en memoria de Él. Y el año pasado, déjenme ver, estamos en desde el 2022, comenzamos a estudiar y a predicar en el Evangelio según Marcos. Y hicimos un acto en septiembre 10 del año pasado. Y nos quedamos donde vamos a continuar hoy, en Marcos capítulo 10, versos 46 al 52. Y una de las cosas que vimos fue que Jesús nunca dejó de inculcarle a sus discípulos que su obra incluía lo que esta mesa representa, su sacrificio, el derramamiento de sangre. Era algo de lo que Jesús mismo estaba bien consciente. Y en los capítulos anteriores al que vamos a estar viendo hoy, en las porciones anteriores, vimos cómo la muerte del Señor Jesús fue un evento necesario que incluso de alguna manera el enemigo quiso impedir. Un suceso incomprensible para los discípulos. Pero ya en esta parte del capítulo 10 es un evento inminente, es algo que va a pasar y que va a pasar ya. Jesús estaba plenamente convencido de su persona y de su misión. Pero su determinación a pasar por el proceso de la cruz tenía que ver con la necesidad de la cruz. La cruz era necesaria. Jesús lo entendía y él estaba claro de que la muerte en la cruz era la razón por la que él había venido acá, para nuestra salvación. La cruz era la senda necesaria para la salvación del mundo. La muerte en la cruz, como cantábamos hace un ratito, era la única manera de satisfacer la ira de Dios. La muerte en la cruz era la obra que Jesús necesitaba incluso completar para, por medio de ese sacrificio, también glorificar al Padre. Y estuvimos viendo cómo los discípulos en su necesidad de ayuda, en su necesidad de afirmación, en su necesidad de ser preparados, no fueron ignorados por Jesús. Jesús le pastoreó a ellos aún hasta el momento más desafiante, hasta la hora más desafiante. De hecho, la historia que vamos a ver hoy es una realidad de esto que estoy diciendo. Y esta porción de hoy nos va a permitir identificar un sutil contraste entre algunas actitudes. En el último mensaje de Marcos 10, en septiembre del año pasado, le compartí algunas actitudes que teníamos que evitar. Pero hoy vamos a ver algún contraste, un poco sutil, porque hay que darse cuenta, hay que prestar bien atención, leer todo el contexto y saber el contexto para uno darse cuenta. Vamos a ver del comportamiento de algunos discípulos en un contexto en el que Jesús le está hablando de su muerte. Hay un contraste, cómo los discípulos reaccionan, responden cuando Jesús le está hablando de la muerte. Recuerda ahí mismo en el capítulo 10, un poco más adelante, la cuestión de ellos, Jesús hablando de la muerte, de que él iba a morir, y lo que ellos estaban preocupados es quién iba a ser el más grande, y quién era el que iba a estar a su derecha, quién iba a estar a su izquierda, quién iba a ocupar un puesto de importancia. Y también en este contexto de hoy vamos a ver la actitud de la multitud que seguía a Jesús. Pero en particular vamos a ver la actitud de un ciego que mendigaba a la orilla del camino. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, si quiere abrir su Biblia. Versos 46 al 52. Y dice así la palabra del Señor. Entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí.
Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, él te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Interesante que en la narración de esta misma historia por el evangelista Mateo, en el evangelio de Mateo, Mateo dice que eran dos ciegos, pero Marcos decide enfocarse en uno. De hecho nos da el nombre, Bartimeo. Y lo primero que quiero que prestemos atención hoy en la palabra, desde la palabra de Dios, y el tema como está en las pantallas, una gran realidad. Creo que lo que dice ahí en la pantalla sería suficiente para irnos bendecidos de aquí y llenos del Señor. Pero no nos vamos a ir todavía. El Rey que se detiene por ti, que hace una pausa para atendernos a nosotros. Y la realidad en cuestión de Bartimeo, no sabemos mucho quién fue este hombre, no sabemos, solamente lo que dice Marcos aquí brevemente, no sabemos mucho de él, pero lo que sí nos dice, o lo que sí sabemos por lo que podemos leer, es que la condición de su vida era desafiante. Era una lucha, era una vida difícil la de Bartimeo. Era desafiante en primer lugar debido a su condición física, era ciego, y eso traía consigo una serie de desafíos que solamente podemos imaginarnos. Pero su condición traía también otra serie de problemas. Su condición traía consigo la imposibilidad, entre otras cosas, de ganarse la vida trabajando como las personas normalmente lo hacían. Y eso es evidente en el hecho de que dice la palabra de Dios que este hombre estaba sentado junto al camino mendigando. Suficiente. No era un caso único el de Bartimeo, como le dije, Mateo dice que eran dos, pero era algo muy común en aquellos tiempos encontrar personas discapacitadas, ciegos, mendigando a las orillas de los caminos, encontrarlos estratégicamente ubicados por las rutas por donde la gente mayormente transitaba, donde la gente pudiera verlo, donde la gente pudiera encontrarlo, especialmente en caminos, en rutas centrales. De hecho, esta ruta en Jericó, que era una de las ciudades más importantes de la región, de hecho se cree que es la ciudad más antigua del mundo, era una de las rutas principales para el comercio que atravesaba toda Jericó. Así que este camino era uno de esos lugares por donde transitaban personas del pueblo y gente que no era del pueblo, gente que estaba de paso, comerciantes, potencialmente gente que podía verle y tener compasión de él. Más aún en el contexto en que se está desarrollando esto, que es durante la celebración, cuando la gente iba en peregrinaje para la celebración de la Pascua. Nosotros sabemos que cuando hay épocas en que se enfatizan ciertos aspectos religiosos, la gente como que se vuelve un poco más sensible, ¿verdad? Lo acabamos de ver, por ejemplo, en las Navidades, Acción de Gracias. El hecho es que este hombre, a causa de su condición, no podía ganarse la vida como otros se ganaban la vida. Lo ponía a él en una situación desafiante económicamente, financieramente, y ahí estaba junto al camino, esperando de la compasión de otros, de la generosidad de otros, del buen corazón de otras personas. Su vida era difícil por eso, era desafiante también en el contexto social. Si usted va a Levítico capítulo 19, verso 14, o Deuteronomio capítulo 27, verso 18, usted se va a dar cuenta de que Dios trataba de manera muy especial a las personas con discapacidad, a las personas minusválidas, especialmente en Levítico y en Deuteronomio habla de ciegos y habla de sordos. Decía, Dios condenaba que se les maltratara. Dios condenaba, la ley misma condenaba que no fueran atendidos, que fueran marginados. La ley lo hacía bien evidente. Pero aún así, las personas con discapacidades y problemas como el de Bartimeo, la gente hacía lo contrario. Eran comúnmente desatendidas, eran comúnmente ignoradas, marginadas. Y quizás es por eso que mientras las multitudes seguían a Jesús y marchaban por el camino, él estaba allí sentado a la orilla del camino.
Quizás es por eso la reacción de las personas a su clamor, que le dijeron cállate, querían silenciarlo. Así que su condición le ponía en una situación difícil económicamente, financieramente, socialmente, pero también a causa de lo que la gente creía y lo que la gente entendía, incluso lo que la religión enseñaba. En el fondo, detrás de todo, es posible que en el corazón de este hombre había una lucha espiritual dolorosa, profunda, porque la gente en esos tiempos creía que ser ciego y otros problemas de condiciones físicas o salud física, pero especialmente hablando aquí de ciego, que ser ciego era el resultado de los pecados de esa persona, que era ciego porque algo había pecado. Y si no era el pecado de él, era el pecado de sus padres. O sea, socialmente, pero también religiosamente. Era un desafío la vida de este hombre. Así que la conclusión a la que la gente llegaba es: si tú eres ciego es porque en algo estás pecando, en algo has pecado, en algo ha pecado tu familia. Ahora piense lo que debe haber sido para este hombre, vivir día tras día, año tras año. Quizás desde niño, no sabemos si era ciego de nacimiento o no, lo más probable es que sí. Lo duro que debe haber sido vivir marginado, no poder trabajar, no tener una vida social normal. Y no solamente siendo despreciado, siendo ignorado, encima creer que su condición era un azote, que su condición era un castigo de Dios. En la narración podemos ver algunas cosas. Primero, el primer punto de lo que le estoy hablando ahora es el problema del mendigo. El problema del mendigo. Socialmente, materialmente, económicamente, pero también espiritualmente. Pero vemos algo más esta mañana. Lo segundo que quiero que le preste atención es a la actitud de este hombre, la perseverante actitud del mendigo, su perseverancia. ¿De qué estoy hablando? Bueno, por la narración podemos deducir, podemos entender que Bartimeo tenía algún conocimiento de Jesús. Tenía conocimiento de su actividad. Quizás había escuchado de sus milagros, de cómo enseñaba a las multitudes y las multitudes recibían la enseñanza. Posiblemente hasta en algún momento pensó: ¿cómo me gustaría ir hasta Jesús? Pero soy ciego, no puedo, no hay quien me lleve aquí. Quizás ese día lo que menos le pasaba por la cabeza es que Jesús iba a pasar precisamente de por allí, por donde él se sentaba a hacer sus operaciones. Pero ahora sucede exactamente eso. La cosa es diferente. Este Jesús de quien él había escuchado, de quien él había oído, ahora está tan lejos como el alcance de su voz. En otras palabras, ahora está mucho más cerca. Viene por el camino en el cual él tenía puesto allí su centro de operaciones. Viene por el camino donde él mendigaba. Allí donde ocasionalmente alguna persona por compasión le daba algunas monedas. O quizás donde la mayoría de las personas le ignoraba y seguían su camino sin prestarle atención, sin socorrerle. Así que este hombre no quiere dejar pasar la oportunidad. Lucas, en esta narración, dice en el capítulo 18, versos 36, 37, dice: y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Verso 47 en Marcos dice: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice Marcos, comenzó a dar voces. Dice Lucas, dio voces. La idea es la misma. Y esa expresión en el original es bien interesante porque es muy intensa. Quiere decir prorrumpir en alta voz, llamar a gritos. Yo ni siquiera lo voy a imitar para que no se asuste. Pero quiere decir gritar
dice uno de los léxicos del griego del Nuevo Testamento, con la implicación de la naturaleza desagradable del sonido o de un chillido. Como que, oye, ya. Como me hace mi esposa mía cada rato. Es un término bien fuerte. Es en medio de toda la conmoción que había, del bullicio del gentío, su voz se levanta, grita a voz en cuello. Una acción que implica una actitud desesperada de este hombre, de alguien que está pensando o ahora o nunca. Y sucede algo que a mí realmente me impacta, creo que es impactante, no solamente para mí. Un acto que dice que aquel hombre que físicamente era ciego tenía mucha más vista. Tenía mucha más luz que muchos que físicamente se encontraban en mejor condición de él. Gente que físicamente podía ver, no tenía la luz que tuvo este ciego. Él le dice, Jesús, hijo de David. Y hay varias cosas aquí. Primero, él no le encarga a otro, le dice, dile por favor que a ese Jesús, dile que me atienda, que me preste atención. Él se dirige directamente a él. Y aunque luego más adelante le dice maestro, cuando ya hay un intercambio entre Jesús y Bartimeo, en ese momento no le llama maestro, cuando lo está invocando, cuando quiere captar su atención, le dice hijo de David. En otras palabras, ¿sabe lo que hijo de David había llegado a ser en ese tiempo? Un título mesiánico. Eso es lo que era. Está reconociendo el carácter mesiánico de Jesús. Fíjese que hasta ahora mucho de lo que Marcos ha escrito, y si usted ha tenido la oportunidad de leer el Evangelio de Marcos, escuchar estudios, o estuvo acá durante más de un año, mucho de lo que ha escrito tiene que ver con la obra de Jesús, tiene que ver con los milagros de Jesús. Pero ahora, camino a Jerusalén, junto con el énfasis en la muerte, comienza a enfatizar el carácter mesiánico de Cristo. De hecho, es la única vez en la que alguien llama en Marcos a Jesús hijo de David. Es la única vez que otra persona llama a Jesús hijo de David. Y es evidente que Dios ha estado trabajando en el corazón de este hombre. Y este es les decía, sutil contraste de todo este contexto. La ceguera de aquel hombre era física, no te quiero contraste. Pero la ceguera, para empezar, de los discípulos mismos era espiritual. En el mejor de los casos era una especie de miopía espiritual. El hombre físicamente ciego, pero la multitud también era ciega espiritualmente. Y el ciego físicamente ve lo que los demás no están viendo. Por eso, aunque la gente insistía en silenciarle, él persistía, él perseveraba, alabándose el nombre del Señor. ¿Sabe por qué? Porque las profecías decían, en primer lugar, que el Mesías vendría del linaje de David. Lea luego 2 de Samuel, por ejemplo, capítulo 7. Y que el Mesías era el ungido de Dios para gobernar, para ser rey eternamente. De hecho, por eso Mateo en el capítulo 1 comienza la genealogía diciendo Jesucristo, hijo de David. Y por siglos la gente había esperado y la gente había anticipado la llegada del Mesías. Y las profecías también decían que algunas cosas que la gente iba a saber que era el Mesías, porque algunas cosas le iban a distinguir de los demás. Hablamos de hijo de David, pero Isaías 35, versos 4 y 5 dice, proféticamente, 750 años aproximadamente antes de que viniera Cristo al mundo, el profeta Isaías dijo, decid a los de corazón apocado, escuche, ¿cómo se iba a distinguir el Mesías? Esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces, verso 5, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán.
¿Y qué tenemos acá? Hijo de David, un ciego, identificándole como el Mesías. No sabemos mucho de Bartimeo, pero sabemos que tenía bastante luz. Sabemos que conocía las profecías. Este es el hijo de David. Mire esto que interesante. Este es el hijo de David. El que va pasando por ahí es el Mesías. Y las profecías dicen que parte de la descripción laboral del Mesías es abrirle los ojos a los ciegos. Y yo soy ciego. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, si usted recuerda Lucas 4, al inicio del ministerio de Jesús, Jesús mismo lee y se identifica a sí mismo como aquel de quien la profecía de Isaías hablaba. Él dijo: el Espíritu del Señor, aquel día solemne, está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Así que solamente imagínese la emoción, solamente imagínese el entusiasmo, solamente imagínese la desesperación de Bartimeo. El Mesías, este que abre los ojos de los ciegos, está al alcance de mi voz. Esta es una oportunidad única. La gente puede intentar detenerme, la gente puede hacer todo lo que tiene que hacer para que yo no le invoque, para que yo no le llame. Oh, pero yo sé que Él tiene el poder para hacer en mi vida lo que mi vida necesita. Por lo tanto, yo voy a perseverar y voy a abrir mi voz y nadie me va a callar. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La reacción de la multitud fue esa: caer. Quizás porque le molestaban los gritos. O es posible que les molestara más que Él estuviera identificando a Jesús como el hijo de David, el Mesías. Y es este trato de la gente también evidencia de cómo la gente trataba a las personas en su condición. No ofrecía ningún tipo de ayuda, por el contrario. Pero quiero que le preste atención a un tercer punto acá: la petición desesperada del mendigo. Bartimeo clama a voz en cuello a Jesús. Y cuando lo hace, en ese momento, está tratando de obtener, de captar la atención de Jesús, no le pide ni siquiera que lo sane, al menos no en ese momento. Él quiere lo que la gente no le daba. Él quiere lo que Dios es especialista en dar, lo que Él necesitaba. Él pide misericordia. Y esto es profundo. Él pide: ten misericordia de mí. Se ha definido misericordia de manera breve como cuando Dios no nos da lo que merecemos. Eso es misericordia. Pero en el contexto bíblico, misericordia es mucho más amplio que eso. Misericordia es cuando alguien puede darte lo que te mereces y escoge no hacerlo. Puede darte lo que tú verdaderamente necesitas. Misericordia es cuando tú estás a la merced de esa persona. Porque la pregunta no es si Jesús podía intervenir, si Jesús podía cambiar la vida de aquel hombre. El clamor por misericordia implicaba que si Jesús no quería, no tenía por qué mostrarle misericordia. No estaba obligado. Jesús estaba en una posición en la que si Él quería podía ignorar a Bartimeo. O quizás podía darle lo que se merecía a Bartimeo. Es decir, todo estaba de parte de Jesús. La decisión era de Jesús. Pero pudiendo rechazarlo, pudiendo ignorarlo, pudiendo incluso darle lo que se merecía, Jesús escoge prestarle atención. Jesús escoge mostrarle favor. Hermanos y hermanas, amigos, necesitamos aprender a clamar por misericordia. Necesitamos misericordia no solo a causa de nuestro pecado. Necesitamos misericordia también a causa de nuestra incapacidad.
Necesitamos que Dios intervenga en nuestras vidas. Necesitamos que Dios trabaje en nuestros corazones. Necesitamos su misericordia. Pero note algo más aquí en el verso 49. Entonces Jesús, deteniéndose. Este es el cuarto punto. Mira el cambio acá. La pausa de Dios. Pero pastor, el que se detuvo fue Jesús. Sí, el Mesías, el divino, el Redentor, el eterno Jesús. Jesús va camino a la cruz. Eso es lo que le esperaba en Jerusalén. A camino a la cruz. Esta es la última vez incluso que va a Jerusalén. Bartimeo no sabía si él iba a regresar de vuelta o no. De hecho, por eso Bartimeo actúa como si fuera la última vez. Reacciona, es la última vez, no hay otra oportunidad. Jesús tiene un plan que cumplir. La idea de la cruz, piensa en esto, lo que va en la mente de Jesús, va camino a Jerusalén. Él sabía lo que le esperaba. Pero no solo va camino a Jerusalén, multitudes le siguen. Es posible que muchos de entre la multitud de enfermos, gente con problemas. Pero piensa en esto, Jesús no se detiene para ninguno de aquellos de la multitud. Quizás otros iban siguiendo y gritando, tengo 5 panes, yo también, y 2 peces. Tírame un carro, multiplícamelo a mí también. O, necesito esto, necesito aquello. Yo también tengo una hija que está enferma. Y él seguía avanzando, seguía marchando. Hasta que una persona, el marginado, alguien de lo menospreciado y lo vil del mundo, le llama por quien es él. Y le ruega por lo que solamente Dios sabe perfectamente mostrar y dar: misericordia. De hecho, esa expresión, Jesús se detuvo, se paró. La idea que da en el original es: Jesús se paró y estuvo quieto. No es que simplemente se detuvo, sino que se paró con una actitud reflexiva de alguien que bien presta atención. E inmediatamente dice que le manda a llamar. Díganle que se acerque. Me gusta cómo lo pone la Nueva Traducción Viviente. Dice: cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo: díganle que se acerque. Así que llamaron al ciego. Anímate, le dijeron, vamos, él te llama. Bartimeo echó a un lado su abrigo, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. Me gusta el lenguaje porque pareciera que la gente se acercó y le dijo: anímate. No te me achicopales, como dijéramos en México. Hoy es tu día. Seca tus lágrimas. Ten confianza. Ten ánimo. Levanta. Bendito sea Dios. Preste atención a la pausa de Jesús. Porque lo que para la multitud era causa de enojo, para Jesús fue causa de atención. Bendito sea Dios. Yo pensaba en esto y quiero decirles: iglesia, necesitamos detenernos y examinarnos nosotros a la luz de la palabra. Permítame repetir eso de nuevo. Pueblo de Dios, necesitamos detenernos y examinarnos a la luz de la palabra y a la luz de este acto de Jesús. No sea que nosotros terminemos siendo tan insensibles como lo era aquella multitud. La pregunta es sencilla: ¿estamos nosotros prestando atención a la necesidad y al dolor que nos rodea? No estoy hablando solamente que nos rodea aquí como iglesia, que nos rodea a nosotros en nuestro vecindario, que nos rodea a nosotros en nuestros centros de trabajo. Estamos prestando atención de las personas que nos rodean. Estamos prestando atención al clamor por misericordia y estamos llegando a la gente con el evangelio para decirle: anímate, Él te escucha y Él te llama. O estamos haciendo lo que hacemos cuando vemos en la televisión uno de esos anuncios de niños en necesidad o personas en necesidad o de perritos abusados. Cámbialo rápido, que eso no lo quiero ni ver. Jesús le mandó a llamar. Y entonces, mire lo que pasa, verso 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. La capa era una especie de manto, era una de las piezas de la vestidura, pero es posible que el ciego o los ciegos la usaran para ponerla en la tierra, en el piso, y que la gente echara ahí las limosnas, lo echaban. Yo recreaba esto en mi mente y pensaba: ¿y cómo así no dice Marcos?
Y levantándose el ciego, le dijo a uno, ¿me lleva a donde está él? ¿No dice eso? ¿No? O que levantándose, como Marco dice, levantándose, salió el ciego para la izquierda y le dijeron, oye, no, es para acá, perdón. ¿No? ¿Qué fue? Yo no sé. Pero lo que yo sí sé es que hay algo en el llamado de Jesús que hace prácticamente imposible resistirle. Que cuando Él llama, Él se encarga de guiarte hacia donde Él está. Permítame preguntarle, ¿qué haces cuando te das cuenta que Jesús se ha detenido para prestarte atención? ¿Qué haces cuando Dios decide hacer una pausa para fijarse en ti, para atenderte? No me cabe duda de que el hecho de que estés aquí hoy es porque Dios ha hecho una pausa para mirarte a ti. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Estás aquí porque Dios soberanamente determinó que tú ibas a estar aquí este día. Estás aquí y Jesús se ha detenido delante de ti. Quizás para algunos Él ha escuchado tu clamor y ha decidido hacer una pausa para atenderte. Se ha detenido no porque tú lo mereces ni porque yo lo merezco, se ha detenido porque el clamor es por misericordia. La pregunta es, ¿cómo vas a responder? ¿Vas a aferrarte a la capa? ¿O vas a ir a Él pero con la capa en la mano? ¿O te vas a despojar de todo? La capa no era solamente una prenda de vestir, recuerdo, para este hombre. Para el ciego era un instrumento de trabajo. Ahí era donde recogía las colectas. Allí era donde la gente le echaba limosna. Su capa era importante, representaba su abrigo y sus ingresos hasta cierto punto. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? No puedes clamar y correr a Jesús con bagaje. Tienes que rendirlo todo, con rezagos del pasado, con maletas del ayer. Necesitas responder con entrega total. Si hoy el Señor, tú entiendes, Dios se ha fijado en mí, es para que respondas, bendito sea el nombre del Señor, y te desprendas de todas esas cosas. Pero quiero que note algo más en quinto lugar, lo que yo llamo acá la pregunta que confronta. Le dije que aquí hay contrastes sutiles que no debemos ignorar. Mira lo que Jesús hace, verso 51. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Ahora, esta es la segunda vez en este capítulo que Jesús le hace esta pregunta a alguien. ¿Qué quieres que haga? La primera fue en el verso 38. Sí, en el verso 38. Y se la hizo, ¿sabe a quién? A algunos discípulos. ¿Y qué respondieron ellos? Jesús les dijo, ¿qué quieren ustedes que haga? ¿Y qué fue lo que respondieron ellos? Queremos grandeza. Y obviamente el contraste está en la respuesta. Una respuesta revelaba que estaban totalmente desenfocados. Jesús le está hablando de muerte. Jesús le dice, pero ¿y qué quieren ustedes que hagan con ustedes? ¿Cuánta luz en este cielo? Ellos tenían aspiraciones de grandeza, pero la otra respuesta, la respuesta del ciego, habla de una condición, de una actitud necesaria, habla de humildad. Y si notamos bien esto, nos damos cuenta que esto refleja la respuesta, ambas respuestas refleja la fe de ambos. Los discípulos fallaron en ver lo que el ciego podía ver. A ellos también se les hizo la pregunta, pero ellos pidieron algo que no les iba a ser concedido. El ciego ha creído en el Mesías. El ciego ha creído que puede extender misericordia. Ha creído que puede sanarle. Pero ahora que llega a Jesús, lo que escucha es a Jesús haciéndole una pregunta. Y en la reacción de Bartimeo hay muchísimo que aprender acá. En primer lugar, responde con humildad. Le dice, maestro. Se dirige a él con un título que implica respeto. Ya le dijo Mesías, hijo de David. Ahora le dice maestro, con reverencia. Responde con fe. Una fe más grande que la fe para sanidad.
pregunta, ¿qué quieres que haga? O sea, ¿no es obvio? ¿No te das cuenta? Póngalo de otra manera. Bartimeo pudo haber sido invadido por la duda. Y llega donde está Jesús. ¿Y qué quieres que haga por ti? Pero ¿y este no es el Mesías? ¿Y será entonces que me puede sanar o no me puede sanar? ¿Cómo así me estás preguntando? Él debería saber por qué estoy aquí. Nada más tiene que mirarme. No es obvio. ¿Será que me equivoqué? Pudo haber reaccionado Bartimeo. Que si fueras el Mesías no me hacía esta pregunta. Pero eso no es lo que él hace. Él simplemente responde que recobre la vista. Y le voy a decir la parte más práctica del mensaje, se la voy a dar en un minutito. Porque esta es una de las características de la fe. No cuestiona, simplemente obedece, simplemente responde. Y esa es la fe que mueve la mano de Dios. Es Jesús mismo quien menciona el resultado de la fe en la vida de este hombre cuando le dice luego, vete, tu fe te ha salvado. Dice, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Ahora, permítame hacer un entre paréntesis aquí para decirle, Jesús no se está refiriendo aquí solamente a la fe para su sanidad. Note el orden de lo que está pasando. ¿Qué quieres? Que recobre la vista, que mis ojos sean abiertos. ¿Qué le dice Jesús? Vete, ya puedes ver. No. Le dice, vete, tu fe te ha salvado. Y después que dice, tu fe te ha salvado, dice, y enseguida recobró la vista. El enfoque está en lo que esta mesa proclama. Así de rica es la palabra de Dios. El enfoque está en la necesidad más grande del hombre, salvación. No lo sanó solamente, lo salvó y después, de manera inmediata, ipso facto, fue sano. Ahora, que Jesús sana es indiscutible. Que sana hoy es incuestionable. Que sana siempre, sí y no. ¿Cómo que sí? Sí, Jesús siempre sana. Y no siempre sana. Porque no siempre, se lo pongo de esta manera, la sanidad sucede de este lado de la eternidad. De hecho, aunque Jesús hizo muchos milagros y sanó muchas enfermedades, no siempre sanó a todos los enfermos. Más aún, más cerca, muchos de nosotros hemos visto que no siempre hay sanidad de este lado de la eternidad. Por eso decirle a alguien, ten fe y Dios te va a sanar, sin discernir la voluntad de Dios. Sin discernir la voluntad de Dios. Fíjese cómo se lo estoy poniendo. El pastor no cree en sanidad. Yo sí creo en una sanidad. Y creo en oración por sanidad, definitivamente. Pero yo creo que junto con la oración de sanidad tiene que haber discernimiento de la voluntad de Dios. No es una irresponsabilidad decirle a alguien... Yo, un cantante famoso, nosotros cantamos canciones del que partió con el Señor. Se me olvidó el nombre. Creo en ti. Creo en ti. Fueron profetuchos y le dijeron que iba a vivir y el hombre falleció. Tenga cuidado, porque lo que puede estar haciendo es totalmente irresponsable. Si usted no tiene discernimiento, le voy a decir, haga lo que hizo el ciego. Misericordia, bendito sea el nombre del Señor. De hecho, muchos hermanos que conocemos y mucha gente que conocemos fallecieron a causa del COVID. Ustedes lo saben. Muchos de ellos eran gente de fe. Gente que creía que Dios le iba a sanar. Gente que tenía a iglesias completas orando y declarando sanidad y fallecieron. Y no sanaron. Pero escuche, no sanaron de este lado de la eternidad. Bendito sea el nombre del Señor. Otros sí, sanaron de este lado. Pero déjenme decirle algo que sí no va a fallar en este lado de la eternidad. Y la fe de la que está hablando aquí es la fe para salvación. Cuando usted y yo, cuando cualquier persona arrepentida de sus pecados cree en Jesucristo para salvación, inmediatamente Dios le perdona y le recibe como hijo y como hija. Bendito sea el nombre del Señor. Muchos santos no sanan de este lado de la eternidad, pero le tengo una noticia: del otro lado
Pastor, ¿quiere decir esto que no debemos orar por sanidad de milagros? No, todo lo contrario. Usted y yo podemos clamar por salud. Usted y yo podemos clamar por misericordia. Debemos clamar en fe, pero debemos clamar y creer convencidos de que la obra más profunda, la sanidad más grande, que lo que Jesús nos da no es solamente sanidad física, sino sobre todas las cosas, la sanidad espiritual. Bartimeo no solamente confió en que Jesús era milagroso, abre caminos, sino que creyó que Jesús era el Mesías Redentor. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, Jesús dijo en mí: vete, tu fe te ha salvado. ¿Y cómo lo sabemos? Porque inmediatamente Bartimeo hace lo que una persona salva hace. Comenzó a seguir a Jesús. Jesús le dijo: vete. Y él le dijo: sí, pero me voy contigo. Bendito sea el nombre del Señor. Así yo le he dicho a mi esposa: el día que quieres irte de la casa te puedes ir, yo me voy contigo. Dejamos a Mateo, Marco, Angelino, vamos juntos. Un último punto, porque no se puede ir sin este último punto. Era pobre este hombre, ¿cierto? Sí. Pero quiero que note algo acá: la pobreza que enriquece. Y esta es la clave para pasar el proceso de este Bartimeo, que pasó de enfermo a sano, pero mucho más, que pasó de discapacitado a ser un discípulo, a ser un discípulo de Cristo. Aquí vemos clamor perseverante, vemos humildad que se evidencia en la fe y en su honestidad. Honestidad, ¿por qué honestidad? El Señor le dice: ¿qué quieres? Y él dice: yo lo que quiero es sanidad. De hecho, Mateo 5:1, el Señor Jesucristo dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Debe decir, la verdadera pobreza del mendigo era de carácter espiritual, y esto no es negativo. Ser pobres en espíritu no es algo negativo, por el contrario, porque Mateo 5:1 lo que está diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, está diciendo bienaventurados los que reconocen su necesidad de Dios. Bienaventurados los que reconocen su necesidad de Dios. Eso es pobreza espiritual. Esa es la pobreza que enriqueció al cielo. Ese reconocimiento de su necesidad de Dios fue lo que lo llevó a clamar por misericordia, pobre en espíritu. Y ese reconocimiento de su necesidad fue lo que le hizo ser honesto en su petición. ¿Qué quieres? Quiero que abras mis ojos. Necesitamos aprender a ser honestos y directos con el Señor. A veces dice: Señor, ¿y qué quieres? Vamos a orar, ¿qué quieres? Quiero que me des la vista para leer más la Biblia. Okay. Quiero que me sanes la garganta para cantar más para ti. Quiero que me des fuerza, porque lo que quiero es servirte más y más. Quiero que me prosperes para diezmar más y más. Ajá. A veces tenemos la tendencia a sobreespiritualizar las cosas. Y a veces pensamos que si no espiritualizamos las cosas, como que Dios no nos va a oír. El primer milagro de Jesús en la boda de Caná de Galilea es un ejemplo de cuán práctico es el Señor para con nosotros. Y viene la mamá y le dice: ¿qué quieren? ¿Qué? Le hace falta vino para celebrar la comunión. No sé por lo que dijo. Estaba en una fiesta, estaba en una boda. Se les acabó el vino. ¿Qué pasó? Se les acabó el vino. ¿Qué quieres, mujer? Bueno, se le acabó el vino. ¿Qué quieres, mujer? Porque tú resuelvas. Escucha. Tenemos un Salvador que se detiene y nos atiende. Tenemos un Salvador que sabe lo que nosotros necesitamos, incluso antes que se lo pidamos. Y ciertamente, sin duda, tenemos que ocuparnos sobre todas las cosas en nuestra vida espiritual. Pero en ocasiones la cuestión es tan sencilla como: se acabó el vino, se acabó el aceite. Lo que le quiero decir con esto es: sea honesto con Dios. A fin de cuentas, Él conoce nuestras mentes y escudriña el corazón. Mire algo súper espiritual que se va a llevar hoy aquí.
No hay nada incorrecto en acercarnos a Dios con nuestras necesidades materiales, físicas. No lo hay. Con peticiones prácticas. Él nos atiende en todas las cosas. Él es el Redentor que se detiene. No tenemos por qué suprimir nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestras metas. No tenemos que camuflajearlos con términos espirituales. Necesito ser honesto, no para informarle, Él sabe, sino porque mi honestidad es también un testimonio y es evidencia de mi fe. Pero le digo más. ¿Por qué es valiosa y fundamental nuestra honestidad? Porque la riqueza espiritual es oro. Es oro. Yo lo he experimentado en mi vida. Muchas veces voy orando a Dios por lo que necesito. Voy orando a Dios por lo práctico. Pero en la medida que voy orando y le presento, me hace falta vino, me hace falta aceite, me hace falta esto, necesito lo otro. En la medida que voy orando en esa comunión con Dios, el Espíritu Santo va tratando conmigo. Y yo voy con mis cargas y con mis cuitas y con mi lista de necesidades. Y cuando pienso que he terminado, el Espíritu Santo me dice, te faltan unas cosas. Anota en esa lista no solamente el aceite, el pan, el vino. Anota lo que tiene que ver con tu vida espiritual, lo que tiene que ver con tu ministerio. Anota lo que tiene que ver, ángel izquierdo, con tu carácter. Y entonces, en la medida que el Espíritu Santo me muestre esas cosas, usted sea práctico, Él se va a encargar de guiarlo a los demás. Entonces ya el enfoque no es mi lista. Entonces le digo, sí Señor, reconozco, necesito esas cosas que te mencioné, necesito esas cosas materiales, prácticas que tengo, pero ahora reconozco que yo quiero mucho más que estas cosas. Quiero tu gracia, quiero tu misericordia, quiero más de tu amor, quiero vivir más en comunión contigo. Así que aunque tú no me des lo que yo vine buscando en esta lista, bendito sea el nombre de Dios. Aunque no me des lo que yo quiera, ni cuando yo quiera, Señor, hay algo que no quiero que dejes de darme. Yo te quiero a ti. Yo quiero más de ti. Déjeme decirle que esto que le estoy diciendo no es retórica de predicador. Lo que le estoy diciendo es cosas que yo he vivido. Esto es algo que me pasó a mí. Esto lo viví yo. Un día estaba orando, pidiendo dirección de Dios para algo específico. Estaba presentándole mis inquietudes. Estaba presentándole unas necesidades prácticas reales. Y cuando pensé que había terminado, en el nombre de Jesús, amén, el Espíritu Santo trajo una imagen a mi mente. El Espíritu Santo me presentó un cuadro y una lista tan clara en mi mente que parecía que flotaba delante de mis ojos. Y la lista tenía un solo ítem. Uno solo. La lista decía, te faltó en tu lista perdonar. Fue a mí. Y yo sabía inmediatamente de qué me estaba hablando. Porque hubo una persona a la que por mucho tiempo no podía perdonar. No se preocupe que no hay nadie de esta iglesia ni nunca está acá. Y pensar en esa persona me amargaba y me enojaba de una forma que usted no se imaginaría que yo me enojaba. Alguien que causó una profunda herida en mi corazón. Alguien que dañó a uno de mis hijos. Y yo estaba navegando en la vida. Y yo estaba sirviendo al Señor. Y yo estaba llevándole mi lista de peticiones prácticas. Y estaba llevándole mi lista de necesidades ministeriales. Y de la iglesia. Y de otros. Yo llevaba mis peticiones. Pero la necesidad más grande, yo no la tenía en la lista. Era liberar perdón. No solo la ignoraba, sino que si me venía a la mente, la justificaba. Yo
mismo decía, es que yo estoy reaccionando como padre. Y lo que me han hecho, me lo van a pagar. Y pasó algún tiempo y no vi más a esa persona hasta un día. Y le digo, cuando la vi, no fui un discípulo obediente. La persona me vio y literalmente salió corriendo. Literalmente salió huyendo. Yo no le pude tener cerca, no pude llegar. 2 veces traté de llegar donde estaba. Y yo sé que no pude llegar donde estaba porque fue la misericordia de Dios conmigo, porque hoy yo no podría estar parado aquí. Así se lo digo. Conózcanme. Pero le digo más. Yo salí de allí y me sentí un héroe. Me vio y salió corriendo. Soy un bárbaro. Y unos días después, estaba en mi lugar de oración, con mi lista, práctica, honesta. Y el Espíritu Santo me dijo, you're finished. Te falta algo. ¿Por qué no me pides que te ayude a perdonar? Me arrepentí. Y yo no he vuelto a ver a esa persona. Pero por el Señor sé que si la veo no va a ser lo mismo. Le voy a correr a esa persona si Dios me da la oportunidad. Y le voy a decir que te perdone en ese tiempo. Lo que quiero decir es ser honesto con el Señor. Sea honesto con el Señor. Hay gente que es especialista en orar por las necesidades de otros, especialmente por las necesidades espirituales de otros. Y quiere que le diga algo más. En ese tiempo yo oré por personas y dije, Señor, ayuda a fulano a perdonar a Mengano. Mi lista. Le voy a dar un tip. Cuando usted interceda por otra persona, inclúyese. No se ponga en una actitud de altivez y arrogancia espiritual donde usted se cree que es superior a los demás. Yo sinceramente, my brain turns off. Se me apaga el cerebro cuando alguien empieza a orar por otro desde una perspectiva de que te necesita, y hazlo esto, hazlo otro, porque que te busque más, que crezca más, que sea más que el otro. Oye. Aquí todos estamos al mismo nivel. Inclúyase. Cuando ore, di, Señor, no diga solamente, Señor, dale más de ti, dile, Señor, danos más de ti. Inclúyase. No se ponga en una situación en la que no refleje, o en la que refleje que usted es superior, ni nada por el estilo. Sea humilde, sea honesto. Vaya con su lista, vaya con sus cosas prácticas. Yo le voy a decir lo que va a pasar. Esté abierto porque el Espíritu Santo va a sacar su lista también. Porque la obra que el Señor está haciendo en nosotros es mucho más grande que lo que yo tengo en mi lista. Es mucho más profunda que lo que yo tengo en mi lista. Él está trabajando en nosotros para que nosotros seamos como Jesús. Y vamos a llegar a Él para que sane nuestra ceguera. Vamos a llegar diciendo, sáname y límpiame con tus ojos, con eso mismo, tus obras quiero ver. Pero vamos a salir de allí reconociendo, Señor, aquí está la lista mía. Pero gracias porque la verdad y la realidad es que yo de quien quiero más es de ti. Cuando Bartimeo fue salvo y sano, enseguida comenzó a seguir a Jesús. Jesús le dijo, vete. Bartimeo le dijo, sí, pero me voy contigo. Es la única vez en Marcos que alguien recibe un milagro y explícitamente, y literalmente sigue a Jesús. Y le sigue en la etapa más crítica de Jesús. En la trayectoria más desafiante de Jesús, le sigue en el camino a la cruz. Concluyo diciéndote esto: Dios tiene toda intención de atendernos. Dios tiene toda intención de responder nuestras peticiones. La pregunta no es si Él está dispuesto, la pregunta es si yo le estoy siguiendo. Y la invitación implícita es:
a una entrega humilde, una entrega total y humilde, a una comunión sincera, a una disposición a hacer lo que aquel viejo himno invita a hacer. Seguiré do tú me guíes. Vamos a orar. ¿Quieres ponerte de pie? Bendito sea el nombre del Señor. Seguiré do tú me guíes. Seguiré do tú me guíes. Seguiré do tú me guíes. Donde quiera fiel te seguiré. ¿Quieres decírselo conmigo? Seguiré do tú me guíes. Seguiré do tú me guíes. Seguiré do tú me guíes. Donde quiera fiel te seguiré. Padre, gracias esta mañana por tu palabra. Gracias porque el tiempo ha pasado, pero ha pasado en tu casa y ha pasado en tu presencia, Dios. Gracias, Señor, por lo que nos presentas hoy, por la realidad de que tú eres el Dios que se detiene, que hace una pausa, que nos atiende. Tu palabra dice, nunca duerme el que te guarda. Señor, y eres el Dios que nos llamas a ti y que nos guías en el camino a ti. Eres el Dios que llama, el único y verdadero Dios, con un llamado al cual nadie puede resistirse fácilmente. Gracias, Dios. Yo te pido en el nombre de Jesús, a alguien hoy tú estás llamando. A alguien hoy tú estás atrayendo. A alguien hoy tú le estás diciendo, ten ánimo, levántate, Él te llama. Ten ánimo, levántate, Él te llama. Permite que la respuesta sea pronta, que la respuesta y la entrega sea total, y que con la misma pasión y entusiasmo de aquel ciego con tanta luz, también puedan levantarse y responder, Señor, ayúdanos. Señor, te necesitamos tu misericordia. Señor, este mundo necesita tu misericordia y tu iglesia necesita tu misericordia y tu gracia, Dios. No podemos vivir sin ella. No podemos vivir sin tu amor. Señor, ayúdanos a ser honestos. Cuando tú nos preguntes qué quieres que haga, decirte, Señor, quiero que hagas esto práctico, pero quiero que hagas esto en mi vida espiritual también. Perdónanos por las veces que nos presentamos con listas de peticiones y decidimos esconder o ignorar o poner a un lado las cosas que tienen que ver con nuestro carácter. Las cosas de las que tenemos que arrepentirnos. Oh Señor, reconocemos que con razón muchas veces la respuesta a lo práctico es demorada porque no hemos atendido lo que es más urgente. Para algunos como mí fue hace un tiempo la necesidad de perdón. Para otros dar ese paso de obediencia. Es posible, Señor, que alguien hoy, lo que tú le presentaste no fue perdón, no hay problema, pero fue obediencia. O quizás fue entrega, o quizás fue servicio, o quizás fue la lengua, yo no sé. Por lo que sea, Dios, permite que respondamos arrepentidos y entregados para confiar en ti de tal manera que podamos experimentar la gracia que nos salva y también el poder que nos restaura. Yo bendigo este pueblo y te ruego ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de los aquí presentes, con cada hogar aquí representado y con todo el pueblo de Dios, ahora y por los siglos de los siglos. Amén y amén. Vaya con Dios, que Dios le bendiga. El tiempo ha pasado. Vaya con Dios.